9:34 es el momento del análisis. Ya estamos listos para Voces del Poder. Estamos con Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Y Simón Ramírez del Frente Amplio. ¿Cómo estás? Bienvenido, Hola, secretario general del Frente Amplio. Muchas gracias. Comencemos, si es que les parece, con lo que hemos conocido en las últimas horas, el sorpresivo allanamiento a la vivienda, al domicilio de la presidenta de la Cámara, Carol Cariola. Hay quienes han puesto el acento en el descriterio de la Fiscalía, porque esto ocurre el día en que ella tiene su primer hijo, pero también cunde la sorpresa por estas conversaciones, estos chats con la exalcaldesa de Santiago y en que la Fiscalía investiga un eventual tráfico de influencias. ¿Cómo lo ves, Jorge? Sí, yo he escuchado algunas vocerías del oficialismo en el sentido de cómo intentar, claro, victimizar a Carol Cariola, porque obviamente que es un momento que parece quizás un tanto inoportuno, pero también por otro lado está el fondo del tema en términos de que por alguna razón la Policía de Investigaciones, debido a un mandato del Ministerio Público, obviamente mandata que se activen este tipo de diligencias. Ahora, cuando uno ve el contenido de los famosos chats, a mí lo primero que me llama la atención desde el punto de vista como más anecdótico es como la liviandad con la que, digamos, tomadores de decisiones exploran posibilidades políticas sin ningún mayor apego como al rigor, como, bueno, podríamos instalar una clínica porque a ti las mujeres te quieren, para las mujeres pobres, sin los hombres escritos así como en una jerga. NB corta. Claro, como bien adolescente. Eso me parece un poquito penoso, lamentable. Pero es una conversación en un chat, digamos, ¿no? Sí, un chat, pero también es una diputada y una alcaldesa, digamos. Y está siempre ese debate de, en el fondo, cuál es el nivel de qué tanto uno puede extrapolar en función de lo que dice un chat. Ahora, una cuestión distinta es lo que salió publicado ayer en la tarde-noche en The Clinic, donde, si bien todavía no se conoce el contenido, se deja entrever de que efectivamente la diputada Cariola habría solicitado a la, en ese entonces, alcaldesa Iracy Hasler la gestión de unas patentes de alcoholes para algunos empresarios chinos. Ahora, no sabemos, esto es mera especulación, hay que ver el contenido. Yo he sido muy crítico de las personas que anticipan, digamos, juicios muy severos a partir de conversaciones y este tipo de cuestiones, pero yo creo que sí me quedo con ese sabor un tanto amargo en el sentido de ver cómo dos dirigentes importantes de la izquierda, la centroizquierda en el país, comienzan a, digamos, a actuar con cierta frivolidad en términos de decir, bueno, hay que hacer esto porque las mujeres te quieren y no sé. Yo creo que eso es complejo. Simón. Sí, yo creo que me parece frívolo incorporar esto como una frivolidad del análisis político, digamos. O sea, si nos preocupamos por chat, yo creo que, por ejemplo, todo lo que vimos respecto a los chats de Hermosilla, Ward, con autoridades de gobierno, hablando mal de otra gente, efectivamente siendo denostativo en la forma de comunicarse y de hablar sobre las políticas públicas y hablando derechamente de corrupción es realmente preocupante. Acá creo que vemos una conversación que obviamente está en un margen de cierta informalidad entre dos personas que se conocen hace mucho tiempo y que en ningún caso uno podría esperar que en el fondo eso fuera el análisis y la toma de decisión. O sea, lo que se propone ahí es una idea. Y yo creo que lo que sería complejo es empezar a perseguir ideas o el hecho de que existan ideas pueda ser materia de indagaciones de este tipo. A mí me parece que esto es una absoluta desproporción. Es un descriterio también la forma como se implementa el allanamiento, digamos, justamente en el día del parto de la diputada, sin estar formalizada, en el primer día de los 10 días donde esta operación podría haberse realizado. Entonces creo que en realidad no tiene mayor justificación, es muy difícil de explicar lo que plantea Jorge en términos de esta otra supuesta arista o algo así en torno a las patentes. Creo que no tiene nada que ver con esto tampoco. O sea, creo que enlazarlo no parece ser razonable justamente cuando además se ha planteado que la razón de la indagatoria tiene que ver justamente con una supuesta arista en el caso Sierra Bella y después yo espero que si lo único que tenemos son estos chats, a mí me parece que realmente es un actuar que incluso es vergonzoso. De parte de la Fiscalía. Sí. ¿Pero crees que hubo intencionalidad de alguna forma en situar el allanamiento justo en este día? Yo creo que principalmente hay una falta de criterio. No atribuir una intencionalidad pues tiene otras consecuencias y yo creo que eso no estamos en condiciones de hacerlo, pero sí hay una falta de criterio y hay una desproporción en términos del accionar del Ministerio Público y la Fiscalía en particular. Jorge, ¿cómo ve el actor de la Fiscalía en ese sentido, por el contexto que estaba viviendo Carol Cariola?
No, o sea, digamos, hay un mandato de activar diligencia. Ahora, aquí en el tiempo y forma solo la Fiscalía, digamos, está en condiciones de dar respuesta. Pero yo creo que no es frívolo el hecho de incorporar el análisis, porque hemos visto cómo esta generación del Frente Amplio como que sigue haciendo política como una suerte de extrapolación de los tiempos de la política universitaria, ¿ya? En el sentido de, bueno, tengo una idea, podríamos instalar una clínica porque las mujeres te quieren mucho y para las mujeres pobres, y después dicen, no, pero que no solo para las mujeres, para los adultos mayores. Claro, eso suena como un poquito liviano desde el punto de vista de lo que uno esperaría de la presidenta de la Cámara de Diputados y la exalcaldesa de una de las comunas más grandes, con más recursos del país. Ahora, Simón acá ahora se gárgara de que no hay que extrapolar en función de los chats cuando ellos estuvieron, digamos, meses haciendo exégesis de múltiples conversaciones de chat. ¿Por qué? ¿Por los casos de Hermosilla, por ejemplo? Claro, Pero sin que duda. generaban corrupción. Lo cual, obviamente, en algunos casos ha tenido un mérito, ¿cierto? Yo aquí he sido sumamente claro en el sentido de que son dos cuestiones distintas. Uno, que desde el punto de vista de las formas no parece lo más apropiado en función del perfil de las dos interlocutoras, en ese caso, y la forma como se aproximan a temáticas que son sensibles, como por ejemplo la temática de la pobreza, el rol de las mujeres, etcétera, como con una cuestión casi pseudo clientelar, de que en el fondo porque te quieren, abre una clínica para mujeres, etcétera. Pero eso acoto, digamos, el análisis a la forma y después hay que ver cuál finalmente es el fondo de esta segunda denuncia, donde eventualmente, si un medio de comunicación publica este tipo de informaciones, me imagino que ellos tendrán los antecedentes para eventualmente después, digamos, desplegar esas conversaciones y eso sí que sería mucho más complicado, porque en el fondo una gestión particular para permitir el otorgamiento de una patente de alcohol para un empresario, obviamente que es una cuestión que no corresponde. Hablemos del escenario presidencial y comencemos por la oposición, si les parece. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, ha estado muy duro, sobre todo con Evelyn Matei en las últimas horas. Ha dicho en Radio Cooperativa hace poco que Evelyn Matei, siendo una buena candidata con trayectoria positiva en la política chilena, ha tomado una decisión de gobernar replicando lo que fue el segundo gobierno de Chile Vamos. Ha sido muy crítico republicanos de lo que ocurrió con Sebastián Piñera, en el gobierno de Sebastián Piñera, sobre todo en el contexto del estallido social, que dicen va a haber interesados en que si llega la derecha al poder se generen condiciones similares a las del estallido social, y José Antonio Casta es el único que puede parar esa violencia. ¿Qué les parece ese enfoque entre, no son socios de coalición, pero son miembros de un mismo sector político? Simón. Sí, las declaraciones de Esquella hasta ahora han sido preocupantes. O sea, hace una semana atrás planteó que él estaba dispuesto a que su candidato, y me imagino que con esto manifiesta la voluntad de Kast también, fuera una persona que no pudiera salir del país por las condenas internacionales que eventualmente podría tener a propósito de la forma de enfrentar la delincuencia. Entonces, creo que ese es el marco en el cual la ultraderecha en Chile ha estado planteándose ante la política nacional y a la resolución de los problemas. Lo más preocupante de eso es que esto podría ser anecdótico si es que las candidaturas o los liderazgos de Chile Vamos, y en particular la candidata Matei, dijera vamos a establecer una barrera, un cerco sanitario político en torno a estas políticas de ultraderecha que amenazan con la democracia, amenazan con estándares de derecho mínimo, pero sin embargo lo que hemos visto es que la candidata de la derecha ha ido a tocar en la puerta. En la entrevista del domingo, en La Tercera, derechamente lo que hace Evelyn Matei es decirle, bueno, este gobierno tiene muchas cosas, o sea, no nos preocupemos por las primarias, si yo les gano después igual hay ministerio, hay subsecretaría, hay seremia, hay delegaciones presidenciales. Es decir, lo que está diciéndonos, que una cosa que nosotros desde la izquierda hemos planteado hace bastante rato, es el gobierno de Evelyn Matei es un gobierno que nos vamos a encontrar con Kast y con Kaiser de ministros, y Kast y Kaiser de ministros que han planteado, insisto, una serie de propuestas que están al borde de los estándares mínimos de la convivencia democrática que nosotros hemos establecido en nuestro país. Tenemos una serie de frases que Kast y Kaiser han dejado para todo Chile, digamos, donde han planteado que la vulneración de derechos de las mujeres, que las mujeres quieren ser violadas, que lo primero que van a hacer es eliminar la ley de aborto, además de la forma de combatir la delincuencia o del crimen organizado, que como les planteaba, derechamente Esquella dijo que él no tiene problema con que su presidente pueda ser una persona perseguida por la justicia internacional. Ayer Camilo Escalona decía acá que de hecho si Evelyn Matei llega a gobernar pactando con Kast y Kaiser, iba a implicar eso un retroceso democrático. Jorge.
Mira, no lo creo. La verdad es que la izquierda en el mundo viene hace tiempo empleando como último recurso, y quizás único, el tema de instalar de que todo lo que no esté, que todo lo que está a la derecha de la izquierda y de la ultraizquierda es una suerte de amenaza con la democracia, lo cual por sí mismo es una actitud bastante poco democrática, porque en el fondo ellos como que suponen de que son los únicos detentores de la posibilidad de gobernar con las mayorías. ¿Y sobre Esquella, sus declaraciones Yo creo que del mal yo gobierno creo que de Piñera? No, yo creo que, a ver, las declaraciones del Partido Republicano responden a una cierta estrategia de reacomodo en un escenario bastante incómodo para ellos, porque recordemos que después de la segunda vuelta electoral entre Boric y Kast, José Antonio Kast se posicionó como, digamos, el principal líder de la oposición. Sin embargo, después del fallecimiento del expresidente Piñera, Evelyn Matei, digamos, es capaz de capitalizar mucha fuerza electoral que quedó un tanto huérfana después de esa lamentable tragedia, y se posiciona con mucha fuerza y se ha mantenido por un largo tiempo, ya prácticamente más de un año, en una posición de bastante privilegio. Y José Antonio Kast pasa desde el segundo al tercer lugar porque emerge con mucha fuerza el fenómeno de Johannes Kaiser, que yo creo que más que denostar, y yo creo que acá la izquierda comete un error, porque es lo que ha hecho en el mundo, en el sentido de comenzar a denostar y a descalificar a ese electorado en circunstancias de que por algo la gente también está conectando con esas posiciones más radicales en términos de seguridad, en términos de la falta de un control en materia, por ejemplo, de inmigración irregular, y también de la falta de oportunidad en materia económica, con niveles de crecimiento económico paupérrimos como el que hemos experimentado durante este gobierno, con una deuda pública que está, digamos, al alza y una situación de estrés fiscal muy, muy preocupante. Por lo tanto, lo que está haciendo Evelyn Matei, yo creo, en función de la entrevista del pasado domingo, es tratar de posicionarse como una líder aglutinadora, ¿cierto? Que es capaz de ser convocante en un amplio espectro, que ya no es la primera vez que estaría presente en la política chilena. Recordemos que, por ejemplo, para el proyecto constitucional, el primer plebiscito constitucional del año 2022, se configuró un amplio arco de oposición a ese proyecto maximalista, refundacional, que obviamente Jorge, Simón apoyó y pero- que obtuvo el 38%. Pero ese esfuerzo por tratar de unir hasta ahora no da frutos, porque Republicano ha sido bien claro que van a ir a la primera vuelta y Johannes Kaiser ve un escenario parecido también. Lo que pasa es que hay que generar condiciones y obviamente que el resultado no es automático. No es como que yo diga, pues, sabes que quiero que vayamos todos juntos y al día siguiente todos los actores se coordinan. Pero no se mueve una coma, digamos, del escenario. Claro, yo creo que efectivamente lo que hay que generar es condiciones para que no se produzca un escenario de hiperfragmentación en la derecha, porque si tú miras, se ¿Y está cuáles son esas generando... condiciones? Las condiciones son que cuando tú hoy día miras las encuestas de opinión, si tú sumas, por ejemplo, la intención de voto de Evelyn Matei, de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, están incluso cerca del 60% de la intención de voto, ¿ya? Entonces el riesgo es que esa fuerza electoral que se puede expresar, por ejemplo, en una primera vuelta, no se traduzca en una segunda vuelta, que es la instancia definitiva, ¿cierto? Claro, que se vayan todos Y los para votos. eso es muy importante el tono y las formas, ¿ya? Yo creo que la gran mayoría de los chilenos quiere un cambio, está profundamente decepcionada de lo que fue esta administración del Frente Amplio por impericia, digamos, por una manera irresponsable de administrar los asuntos de gobierno. Digamos, en ese sentido es muy importante que exista unidad en las fuerzas de la oposición y yo creo que Evelyn Matei está asumiendo un rol interesante en el sentido de no exacerbar la natural tensión que se puede generar al tener tres candidaturas competitivas. Simón. Sí, creo que a mí me preocupa realmente por la salud democrática de nuestro país, incluso lo que plantea Jorge, y esto no es una denostación de los electores. Yo creo que acá las fuerzas políticas democráticas tienen una responsabilidad respecto de entender efectivamente lo que está pasando con los electores y dar respuestas, pero que entiendan que los márgenes democráticos y el respeto a los derechos es fundamental. Evelyn Matei ha tenido la posibilidad de establecer un límite y traer, si es el interés de generar unidad, traer a la ultraderecha a esos estándares. Pero sin embargo, lo que ella decidió hacer el paso contrario, es el camino de transitar ella en forma y fondo a lo que ha estado haciendo la derecha más radical. Y en ese sentido, en términos de fondo, ya lo hemos planteado en alguna de sus performances, lo mismo que fue hacer Evelyn Matei al norte, que le duró
muy poco de hacer esta performance trampista en materia de migración, cuando en realidad los datos indican que los peores momentos en términos de migración en Chile, de migración irregular en Chile, han sido durante el gobierno de Piñera. El pic fue durante el gobierno de Piñera, y durante esta administración se han reducido los ingresos irregulares a la mitad, y fue a establecer o a plantear un conjunto de propuestas que este gobierno ya está realizando, y las que no eran dinamitar el norte. Entonces, le duró poco, porque evidentemente no tiene sostenibilidad propuestas como esa, pero en forma también ha decidido sumarse a este coro ultraderechista que pone en las fake news la forma principal de hacer política, y eso yo creo que también es un daño al debate público. Las cosas como la que ha planteado Jorge en términos de crecimiento económico o del estado de la economía, el país recibió, este gobierno recibió al país en una debacle económica. Hoy día el país vuelve a crecer, crea empleo, tiene la mayor inversión extranjera que tenemos registro durante los últimos 9 años, desde que existe Invest Chile, por ejemplo, en términos de las carteras de inversión extranjera, y se insiste en una situación de crisis ficticia. Lo mismo ocurre en materia de salud, donde este gobierno ha aumentado las atenciones de manera muy importante, 57 millones de atenciones en salud primaria durante el año pasado. Se disminuyeron los tiempos de espera en un año en atenciones quirúrgicas, en 90 días en atenciones ambulatorias. En materia de migración, con lo mismo que les he explicado, o sea, se ha reducido sistemáticamente la verdadera crisis migratoria que se generó durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y eso, Jorge, creo que cuando se miente derechamente sobre todos esos datos para generar una sensación de crisis que no es tal en el país, es un conflicto respecto de cómo estamos dando el debate político democrático. Jorge. No, quien falta la verdad claramente decimos. Cuando uno mira, digamos, los indicadores de crecimiento económico, de retorno a la democracia, es claro de que la administración Boric es el gobierno, el cuatrienio, los 3 años que ya se cumplen con menores niveles de crecimiento económico. El estrés fiscal, digamos, está llegando a niveles de deuda por sobre el 40%. De hecho, hoy día hay todo un debate respecto, por ejemplo, los errores de sobreestimación de ingresos por parte de la Dirección de Presupuesto. Hoy día el mismo ministro Marcel va a tener que ir al Congreso Nacional a tener que dar explicaciones por esta suerte de martingala que tuvieron que hacer financiera con las platas de Corfo, en materia de, por ejemplo, seguridad. Yo creo que es subestimar, plantear esta suerte de como dibujar un país de Alicia en el País de las Maravillas, en circunstancias que la gente tiene mucha claridad en términos de, por ejemplo, cómo los delitos de mayor connotación social han aumentado durante este gobierno. Hoy día no solo la criminalidad está más presente, sino que es más intensa, es más grave, es más severa, con expresiones que nunca estuvimos acostumbrados, como digamos, descuartizamiento, cuestiones de esa naturaleza. Entonces yo creo que, bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Es que entremos, porque creo que es importante, porque creo que efectivamente... Bueno, pero te acabo de dar un dato, que en el fondo el gobierno del presidente Boric es el gobierno que tiene la peor performance económica desde el retorno a la democracia. Pero hablemos, pusiste el tema, yo te respondí en temas económicos y tú pones el tema de seguridad. Acaba de hablar de seguridad, y en tema de seguridad, efectivamente, la aparición de delitos de otra connotación distinta a la que había anteriormente, de mayor connotación social, tiene que ver también con fenómenos más generalizados, en parte el desborde de la migración irregular, que también permitió el ingreso de bandas internacionales de crimen organizado. Que es una falacia social la inmigración a la delictividad. Jorge, espérate que Simón termine el punto. Pero al mismo tiempo, este gobierno ha hecho cosas que son extremadamente sustantivas. Por ejemplo, la disminución en la crisis de los homicidios consumados, que la tendencia al alza fue quebrada durante este mismo gobierno, y eso que no había pasado en la región metropolitana, por ejemplo, que estaba aún pendiente. Hoy día mismo el delegado Durán plantea que durante el 2024 hasta disminuyó, y esto tiene que ver también con el alza en la dotación de carabineros, los presupuestos históricos en la incorporación, o sea, para las fuerzas de seguridad. Ayer mismo se anunció un aumento de dotación muy sustantiva, casi 4 veces para la PDI, lo mismo ocurrió con Carabineros. Entonces, cuando uno ve los datos, lo que plantea Jorge no es real, y eso yo creo que es importante de nuevo contrastar dato con dato. No diste ni un dato, solo diste datos de aumento de presupuesto, y la verdad es que a la gente no le interesa tanto cuánto más presupuesto hay, sino cuánto efectivamente se logra combatir con decisión política, con energía y con fuerza el fenómeno de la criminalidad. Y por algo, el 80% de los chilenos estima que la delincuencia durante este gobierno ha aumentado. Y por algo la delincuencia sigue estando presente como el tema prioridad número 1. Hagamos una cosa, tenemos que ir a la pausa y a la vuelta hablemos del escenario presidencial en el oficialismo, donde se habla de Penélopes, donde se habla de la indefinición de Bachelet, que taponea otros liderazgos.
Vamos a la pausa y seguimos en Voces del Poder con Jorge Ramírez, investigador de Libertad y Desarrollo, y con Simón Ramírez, que es secretario ejecutivo del Frente Amplio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. BHP está presentando CNN Chile Radio. En Aramco le damos energía a la Fórmula 1. Y hoy llegamos a Chile a través de nuestras estaciones de servicio. Aramco, hay una nueva energía. ¿Por qué nos afecta el precio del dólar? Te lo explicamos. Chile es una economía abierta al comercio internacional, es decir, que adquiere bienes de otros países cuyos precios están influenciados por el dólar. Para los productos que vienen del extranjero, si el tipo de cambio es más alto, su valor en pesos también se eleva, lo que encarece los artículos y por ende el precio final que pagamos los consumidores. Por ejemplo, en el caso del combustible, si el dólar sube, se vuelve más costoso. Lo mismo para los alimentos, los pasajes aéreos y las estadías en el extranjero. Pero, ¿qué razones influyen que suba el valor del dólar? La situación económica externa, las tensiones geopolíticas entre estados y en Chile en lo particular afecta mucho el precio del cobre. Al ser el principal exportador de esta materia prima, cuando sube el valor del cobre, entran más dólares al país y por lo tanto su precio baja. A la inversa, si el cobre cae, ingresan menos divisas estadounidenses y esto empuja el tipo de cambio al alza. Estamos de vuelta aquí en CNN Chile Radio, 9:56, noticia de último minuto, el punto de prensa que está entregando hasta ahora la ministra del Trabajo, Janet Jara. La escuchamos. Yo hoy día estoy plenamente orientada a realizar la tarea que el presidente de la República me ha encomendado y que por la demás, además, quiero decir que me tiene muy motivada y contenta porque sacar la reforma previsional adelante ha sido una tarea muy dura, muy larga además. Muchas gracias. Muy dura, muy larga y que genera en las personas mayores de nuestro país harta esperanza y una perspectiva de cambio, un sistema que se ha basado exclusivamente en lo individual. Y en ese contexto, implementarla ahora es algo que me gustaría poder colaborar. Pero como uno está en política para servir a los demás, por cierto, esas son definiciones que pasan por el presidente de la República en primer lugar y por los partidos políticos, más que decisiones individuales. Por lo menos así yo concibo la política, no como una carrera, no como un lugar donde trabajo, sino que el lugar en el cual puedo aportar a servir a nuestro país y a las comunidades. Hay una lista del caso Ciudadella que ha generado varias críticas del oficialismo, sobre todo, que tiene que ver con que todo este trámite de la incautación del computador y del celular en el centro de salud donde está la diputada se hizo justo cuando ella había tenido su guagua. ¿Hay algún cuestionamiento del Ministerio Público por ordenar a la PDI justo cuando ella había sido mamá? Perdón. Sí, me están dando una indicación al micrófono, disculpe. Sí, mire, evidentemente como parte del Ejecutivo no corresponde que yo pueda realizar algún tipo de cuestionamiento, más allá de lo que pueda pensar, ¿no? Y no solamente yo, me imagino que en particular las mujeres de este país que han tenido bebé y que sabemos lo que se pasa en ese momento. Pero bueno, cada uno sabe el momento que elige. Claramente no era el único momento en que esta diligencia se podía hacer. Gracias. Ministra Toro, ¿qué tal? Muy buen día. Preguntarle... en estos momentos se está llevando a cabo... La ministra del Trabajo, Janet Jara, que al comenzar a escucharla se estaba refiriendo, da la impresión, a la posibilidad de una candidatura presidencial, sí, que es justamente el tema que queremos seguir comentando aquí en el panel de Voces del Poder junto a Jorge Ramírez y Simón Ramírez. Nos dio el pie la ministra para abordar Nos dio totalmente el pie, nos bandejeó la ministra Jara. Duelo de Ramírez, que además en la época universitaria en la Católica también tenían sus debates en sociología y ciencia política. ¿Cómo ven lo que está pasando precisamente en el oficialismo? Ayer Camilo Escalona decía que hay que esperar a Bachelet hasta el 30 de abril, si es que es necesario. Y hay otros dirigentes que ponen presión. La expresión de Claudio Rego de que Carolina Toá no puede estar como Penélope en el andén es como, no me ayude tanto, compadre, sí, ¿no? Pero bueno, es una imagen que quedó ahí instalada. Simón.
yo veo un escenario que es positivo. O sea, toda la discusión que hablábamos anteriormente también da cuenta de que la derecha, sin tener una contraparte, hoy día está discutiendo en un debate recursivo sobre quién es más ultraderecha, quién responde más a estas tendencias internacionales, han disputado por quién defiende más la herencia de Pinochet, etcétera. Y mientras tanto, en el oficialismo lo que sí sabemos es que tenemos un gobierno que avanza, que ha avanzado con reformas muy sustantivas, que efectivamente yo creo que acá le concedo el punto a Jorge. O sea, la ciudadanía quiere cambios, y lo que ha planteado este gobierno es que los cambios se empiezan a materializar. Efectivamente hay un problema hacia el futuro, que yo creo que, y ahí tenemos el máximo respeto por el pueblo chileno, un pueblo que quiere cambio, y lo que tiene que ofrecer el oficialismo es cómo continuamos este proceso de cambios que se inició con este gobierno. Si no lo hacemos nosotros, lo termina haciendo probablemente la ultraderecha con la agenda que ya todos hemos conocido, pero que responde a un problema similar. ¿Y el Frente Amplio es partidario de ir detrás de Bachelet, si ella dice que sí, o de llevar a una figura a una primaria? Nosotros somos partidarios de construir la más amplia unidad del oficialismo. O sea, ir todos detrás de Bachelet, si dices. No, la más amplia unidad, hay dos formas. O sea, puede haber una candidatura que efectivamente unifique, o puede haber también un proceso de primarias que defina quién es la candidatura que genera esa unidad. Nosotros tenemos un candidato tenemos varios candidatos, pero tenemos Tomás Bodanovich, el candidato. Tomás Bodanovich es un gran dirigente de nuestro partido, y cuando digo que es un gran dirigente de nuestro partido, enfatizo de nuestro partido. Eso quiere decir que él es militante, y por lo tanto hay una conversación que nosotros vamos a seguir teniendo en función de poder tener un despliegue competitivo. ¿Es alternativa todavía? Siempre va a ser alternativa. Pero los militantes de nuestro partido siempre van a estar a disposición. ¿Y si dice que no tendría que salir del Frente Amplio? ¿Eso es lo que está sugiriendo no va a salir. Simón? No va a salir. Lo que nosotros planteamos, obviamente respetamos también los procesos individuales de los compañeros y compañeras de nuestro partido, pero él es militante, y eso también genera responsabilidad y una conversación que nosotros vamos a seguir teniendo. ¿Y la definición cuándo debiera producirse? Nosotros tenemos un comité central en 2 semanas más, el 15 de marzo, donde esperamos que ahí podamos llegar a resoluciones un poco. Hemos ido avanzando en cada comité central, pero también creemos que hay una presión mediática que no necesariamente se vincula con los tiempos efectivos. No hay tanto apuro, dices tú. O sea, ¿cuál es el apuro? Si el 29 de abril es la fecha de inscripción de las primarias, y mientras tanto el gobierno sigue avanzando. A mí lo que nos preocupa es que de todas formas esto no afecte al devenir del propio gobierno. Hay agendas muy sustantivas que tienen que avanzar, y por lo tanto hay que lograr acordar entre ambos procesos. Jorge, ¿cómo lo ves? No me cuadra mucho el optimismo de Simón, porque lo que yo veo al oficialismo son dos cosas. Uno, una suerte de candidatura fantasma de Michelle Bachelet, que en función de los misterios en torno a su silencio, las dudas, las inquietudes, ella sigue al alza. Es bien impresionante, porque en el verano subió cerca de 8 puntos de apoyo en la encuesta Criteria, pero todo parece indicar de que ella no está disponible para ser candidata, y por lo tanto una suerte de candidatura fantasma. Y lo que queda es una candidatura por descarte. ¿Cuál es la candidatura por descarte? La candidatura de Carolina Toá, que marca 3 puntos en la encuesta. No, eso no es así. Es así. Te invito a que mires la encuesta. No es así que esa sea la candidatura. Yo creo que hoy día tenemos no es un descarte, dices tú. No, o sea, digo, hay un abanico de liderazgos políticos del oficialismo que yo creo que se han mostrado ante el país de muy buena forma. Lo mismo que acabamos de ver de la ministra Jara, que también ha sonado como una alternativa. Yo creo que una alternativa efectivamente es qué pasa con la expresidenta Bachelet. Otra alternativa es que tengamos una primaria con personajes políticos como Tomás Bodanovich, Carolina Toá y Anet Jara, y yo creo que eso tiene atemorizado también a la oposición, y parte Daniel Jadwe? Es una decisión interna del Partido Comunista. ¿Pero a ustedes les gustaría o muy conflictivo? Yo creo que no ha sido un aporte a la consolidación de la unidad del oficialismo, que yo insisto que es muy importante cuando estamos pensando hacia el futuro, pensar la cuestión coalicional, que hoy día no ha sido tan desarrollada e importante. Yo creo que ahí no ha sido un aporte muy sustantivo. Simona, la desesperación. Yo a los únicos que veo desesperados son a los ministros del gobierno, que todos los días están interpelando a Evelyn Matei. Ayer, de hecho, la ministra Jara hizo referencia, comentó la entrevista de Evelyn Matei. Yo creo que el gobierno tiene suficientes problemas, los ministros en particular, como para enganchar y entrar en un diálogo con una candidata presidencial. Digamos, los chilenos no esperan de que los ministros sean comentaristas de la alta política, de la carrera presidencial, que da mucho tiempo, como Simón bien ha dicho. Y por lo tanto yo creo que es una señal de desesperación, porque en el fondo, insisto, hay una candidata fantasma y una candidatura por descarte, y el resto son ilusiones, porque claro, Simón dice Tomás Bodanovich, pero Tomás Bodanovich ha dicho, como bien planteó Sebastián,
de que él no está dispuesto a ser candidato. Entonces, claro, uno por tirar nombres a la mesa, bueno, vamos tirando nombres, pero esos nombres tienen que tener, obviamente, cierto anclaje en la realidad. Yo creo que... Sí, dale. No, Simón. yo creo que cuando digo que hay tiempo, también, efectivamente hay tiempo en el calendario propio del CERVEL, pero también hay tiempo en la medida en que lo que vemos al frente, insisto, es una candidatura como la de Evelyn Matei que lleva un año estancada. No crece. Ha buscado distintas alternativas para poder hacerlo, una falsa moderación, pero es una moderación que uno le aprieta un poco y empieza inmediatamente a ofender a quienes tienen alrededor, o ha intentado de buscar ahora el voto de la ultraderecha, y por lo tanto, y al mismo tiempo tenemos estas dos ultraderechas que corren por la derecha tradicional por al lado y le quitan voto. Entonces yo creo que ahí hay un conflicto en ese sector político que además, insisto, en vez de poner barreras políticas, democráticas, diques de contención democrático a esta atisbo de autoritarismo que se están dando de manera muy importante, han tendido a ceder hacia allá. Y eso es un círculo vicioso dentro de la derecha que no va a llevar a ninguna parte. Nosotros tenemos liderazgos muy importantes que tienen mucho que mostrar y que la ciudadanía los reconoce, y eso va a traducirse en una candidatura que permita generar mayor unidad en el oficialismo y darnos continuidad a este gobierno. Ahora, Evelyn Matei, tú dices no crece, pero sigue liderando y con un buen piso, digamos, o sea, 24% cuando se pregunta por mención espontánea, no es poco. No es poco, pero para ganar hay que crecer y ir consolidando una candidatura que en el fondo pueda llegar de mejor manera. O sea, cuando yo veo una candidatura totalmente estancada, al parecer un techo bien estructural dentro de su propio liderazgo, que ya tuvo una experiencia previa presidencial y que efectivamente yo me imagino que la pone nerviosa. Su propia respuesta como de sacar a duelo a la expresidenta Bachelet creo que da cuenta un poco de su nerviosismo en el escenario en el que se está enfrentando. No muestra una candidatura estancada, que yo creo que para nadie es bueno. O sea, y lo que dice Jorge, a mí me parece que es positivo. O sea, nosotros vemos que nuestras candidaturas, sin siquiera, muchas de ellas, sin siquiera ser nominadas oficialmente, siguen generando adhesión ciudadana, y eso da cuenta de que hay una voluntad por parte, un deseo por parte de la ciudadanía de seguir apoyando procesos de cambio que mejoran efectivamente las condiciones de vida y que permiten ir saliendo de esta sociedad actual donde la vida es muy dura, donde los salarios han sido muy difíciles de subir, donde las personas viven altamente endeudadas, y hay un camino de salida, y ese camino de salida lo ofreció el bloque oficialista. Bueno, a propósito de eso, ayer se conoció la cifra del IMASEC, 2,5% de crecimiento en enero. El presidente Boric habló esta mañana sobre eso, diciendo que la economía chilena crece a pesar de que hay algunos que quieren que le vaya mal. Escuchemos. A veces se intenta instalar de que Chile está en una crisis profunda en todas las dimensiones. Y hay quienes repiten desde la ignorancia o la mala fe que acá todo está mal. Hay sectores que pareciera que quisieran que a Chile le vaya mal. Pero sin embargo, Chile está creciendo. Ahora, no solo el IMASEC, sino que también el empleo y la inversión muestran cifras alentadoras. En 12 meses se recuperaron 120.000 empleos. Cuando dijimos que esa era nuestra proyección y objetivo como gobierno, muchos de nuevo no nos creyeron. Todo esto es por un manejo responsable, por un manejo serio de las finanzas públicas. Es gracias a la confianza del país. Las expectativas también han mejorado y ahora son más optimistas. Ahí estábamos escuchando lo que dijo el presidente Boric. Jorge, ¿qué te parece la declaración del presidente? No, yo veo el mismo relato de, en el fondo, culpar como hay una suerte como de conspiración por parte de los poderes fácticos, de que la economía no funciona, de que anda mal. La verdad es que, claro, puede haber un IMASEC que sea, digamos, positivo, pero lo importante es ver la tendencia. ¿Ya? Y la tendencia es lo preocupante. El segundo 2,5, ¿no? 2,5, el diciembre había sido un poco más alto, pero el año 2024 terminó en 2,5. Sí. Claro, pero Chile sigue con niveles de crecimiento dentro del rango más bajo de los países de América Latina, también de la OCDE, y por lo tanto, claro, uno no se va a poner a criticar de que hay un IMASEC con cifras azules, eso es bueno para Chile, para la ciudadanía, pero sí preocupa la tendencia, digamos, nuestro crecimiento potencial está absolutamente estancado, estamos en una situación fiscal de mucho estrés, como señalaba anteriormente. Hay un desafío muy importante porque se están comprometiendo gastos y esa herencia se va a tener que hacer cargo el futuro gobierno. Por eso, por ejemplo, candidaturas como la de Evelyn Matei han planteado que es necesario realizar un ajuste que no comprometa gasto social, pero que sí entre, digamos, a reordenar las finanzas públicas que, insisto, este gobierno ha depreciado un activo muy importante para la macroeconomía chilena, que era el rol de las estimaciones de la DIPRES. Digamos que independientemente
del gobierno de turno, sea este de izquierda o de derecha, siempre la Dirección de Presupuestos se había apreciado de ser capaz de generar estimaciones de ingresos precisas, y eso obviamente que transmite mucha credibilidad para el ambiente Evelyn Matei macroeconómico. decía ayer en la mañana en Tele 13 Radio que si dependiera de ella, Javiera Martínez ya lo hubiera echado, digamos. Absolutamente, porque ella tenía una conducción muy deficitaria. ¿Cómo lo ve Simón desde el Frente Amplio? Porque es militante del Frente Amplio, Javiera Martínez. Sí, creo que lo que ha logrado hacer este gobierno, que por ejemplo que se traduce en cosas bien concretas, es muy distinto de hecho a lo que estaba proponiendo la candidata Matei, que habla de recortes sin propuestas concretas. Sí, creo que por ejemplo se han logrado hacer ajustes fiscales importantes año a año sin comprometer el avance en las políticas sociales, al mismo tiempo teniendo una política social fuerte, que es una cuestión que a nosotros nos parece muy sustantiva, y al mismo tiempo... O sea, no tienen reproche de la gestión que ella ha hecho, a pesar de que no tenemos se le atribuye reproche, subestimación de los ingresos fiscales. Y además acá el equipo de Hacienda es un equipo, o sea, la directora no trabaja sola, la directora también trabaja junto al ministro Marcel, y por lo tanto acá hay un equipo de conducción económica que a nosotros nos tiene conformes, porque efectivamente tiene los resultados que el presidente comunica hoy día. Que cuando uno ve la tendencia durante este gobierno, finalmente lo que hemos visto es que este gobierno ha puesto a Chile de pie. Chile recibió a Chile en el suelo y este gobierno ha puesto a Chile de pie. Eso ha implicado recuperación en los empleos, recuperación en la inversión extranjera, volver atrás la tendencia que quedó tras el gobierno de Piñera de un retroceso muy, muy sustantivo en la empleabilidad de las mujeres, por ejemplo. Y eso creo que en un escenario donde hay una discusión que es más de fondo acá, que tiene que ver con cuál es el modelo de desarrollo y el agotamiento de un determinado modelo de desarrollo rentista, altamente rentista, con muy baja desarrollo en investigación e innovación, que es una discusión cerrada porque hay un dogma muy grande respecto a esto, que yo creo que hay que avanzar en esa discusión, pero nosotros estamos conformes con los resultados económicos en esa materia. Jorge Ramírez, lo último sobre esto porque tenemos que ir cerrando. No, yo creo que Simón nos hace cargo del tema de fondo, que es que la directora de presupuesto y la DIPRE ha tenido errores garrafales de magnitudes, de unas proporciones bien impensadas para lo que estábamos acostumbrados en Chile, en términos de las proyecciones de ingresos, en términos del litio, etcétera. Y por lo tanto eso ha comprometido gravemente la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Jorge Ramírez y Simón Ramírez acá en 12 de